Bienvenidos a este nuevo capítulo de Podcast de Alfa. Hoy día tengo un invitado muy especial que me hace ilusión que venga. Gustavo, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Cómo estás, César? Gracias por la invitación. Una alegría estar aquí y una alegría Ujú. verte después de un buen tiempo. ¿De cuánto tiempo? Creo que no nos vimos hace 2, 3 años. Estábamos sumando que eran mínimo 2 años. Sí, Esta pandemia, además, que lo dejó a todo el mundo encerrado, ¿no? claro. Y bueno, ya, ¿cómo te ha ido con respecto a la pandemia? Entrando un poco a la conversación, no sé. Porque cada uno lo vivió bajo su propia realidad. Y creo que, no sé, me llama la atención cómo te pasó. Bueno, primero yo estaba en un viaje, Ujú. había aterrizado de Sucre, había llegado a La Paz Ah, y ya. ahí me enteré que había llegado el primer caso de coronavirus a Bolivia. Y claro, como Ok. todos lo veíamos primero algo tan lejano, Ujú. lo veíamos en las noticias, lo veíamos en China, luego en unos países europeos como Italia Sí. que le pegó fuerte, pero lo veíamos tan lejos. Ujú. Y bueno, vimos que fue el primer caso en Bolivia y creo que todos nos asustamos. Yo estaba viviendo en La Paz, no estaba Sí. viviendo en Santa Cruz, entonces y estaba trabajando justamente en lo público, trabajando en el gobierno, Sí. con lo cual cuando llega esta noticia, todos tenemos que cambiar totalmente el ritmo al que íbamos, Ujú. tanto en lo personal, que no podías volver a tu ciudad a visitarla porque los vuelos se cerraron Ujú. esos mismos días, y en lo laboral también, ¿no? Porque el trabajo tuvo que ser diferente y todo el enfoque se vivió netamente a ver cómo tratar la pandemia, cómo llevar la pandemia en el país. Y me tocó vivirla así. Nada, a mí igual encerrado prácticamente todo el tiempo que duró la cuarentena y creo que fue una etapa de crecimiento. O sea, lo pasé solo, ¿verdad? Y me dediqué a leer, no sé, a aprender cosas que quería aprender desde hace tiempo. Y bueno, no sé, ¿vos la pasaste con tu familia? Bueno, esa parte es la que te estaba por contar. Ujú. Entonces, primero cuando comienza la pandemia aquí en Bolivia, yo estaba en La Paz viviendo, me Sí. tocó vivir unos buenos meses solito, encerrado en mi casa en La Paz, vivía Sí. solo, sin poder salir a ver a mi familia que no tenía ya, ni Ujú. poder venir a ver a mi familia aquí en Santa Cruz. De ahí me vengo de La Paz a Santa Cruz y ya me toca estar encerrado aquí en Santa Cruz. Esa primera ola del pico la pasé bien, bien encerrado. Te podría decir que durante 2 meses no salí ni a la esquina. Sí. Y luego, bueno, hubo que ir un poco saliendo para intentar volver a la vida, entre comillas, normal. Claro. O sea, pero la mayor parte fue encerrado. Y en esta segunda ola, como no había las restricciones que había en la primera, Sí. me tocó hacer una vida casi normal Casi porque no. había que trabajar todo con las medidas de bioseguridad y las Ujú. restricciones que nos iban poniendo, pero me tocó esa parte, ¿no? Entonces, pero me quedo con una parte importante que dijiste hace un momento, ¿no? Que nos hizo crecer de cierta manera, Sí. en lo individual y en la comunidad. Creo que la gente, la sociedad, vio otras cosas, ¿no? Te diste cuenta cómo tal vez algún bien material que podías apreciar como algún vehículo, un reloj o No alguna tenía cosa que te sentido. parecía interesante antes de esto, no tenía sentido. Un viaje soñado se iba a cancelar, Claro. las personas que socialmente veías no las ibas a ver, entonces fuiste valorando más, creo, tu reflexión personal al estar encerrado, fuiste Ujú. valorando más a tu familia con la cual estabas al fin y al cabo encerrado, o en tu Sí. caso que te tocó solo, estar solo, seguramente reflexionando, viendo cómo crecer como persona en tu encierro. Claro, a mí me llama la atención eso porque yo lo que más valoraba era, a pesar de que podía salir donde estaba, no sé, el simple hecho de pasear a mi perro, que lo extrañaba. Entonces no tenía esa libertad y me acuerdo cuando dieron el paso a que puedan salir a correr a partir de las 10 de la noche, me acuerdo que salí el segundo día. Todo el mundo, era llenísima la ciudad, o sea, estaba muy lleno y todo el mundo como loca, como si, bueno, y literal no lo dejaron salir durante 7, 8 meses, salieron a correr y ya todo el mundo como que se encontró, era reuniones sociales. Así es. Y algo también que demostró en ciertos países es lo cuán preparado se está para ciertas cosas muy diferentes que pueden llegar, ¿no? Por Ujú. ejemplo, si bien en países más desarrollados igual llegó la pandemia, igual se tuvieron que lamentar miles de muertos, pero en países como Bolivia, cuando ves un sistema tan precario que no estaba preparado para eso, y hoy mismo lo vemos, ¿no? En otros Claro. países se llevó, creo, a un mejor ritmo, tanto en lo económico y peor aún en el tema de salud, ¿no?
Sí. Entonces vos que estuviste en una parte de la pandemia en otro país, tal vez has debido contar a los que nos escuchan muchas veces eso, ¿no? Como el tema de salud o la gente lo llevaba diferente, creo que aquí en Bolivia. Mira, creo que primera vez en todo el podcast que tocamos lo de la pandemia, ¿sí? Es algo que quería evitar, pero dada la situación y aparte como no te veo hace mucho, aprovechando de tener una mini tertulia acá. Y sí, yo creo que me daba cuenta de lo probablemente precario que estaba, que, o sea, no sé, hasta la mentalidad que no podías sacar a pasear a tu mascota en pandemia, en encierro. No sé, a mí yo lo veía ilógico. Aquí. Y sí, sí se podía en otros lados. Entonces, en todas partes del mundo, como que ya usaban de excusa a su mascota para probablemente salir, que está mal también, pero sí, como que era más aceptado. Aquí no. Entonces, eso es un poco lo que me causa esas cosas mínimas, la verdad. Y ya después, obviamente, cómo está el sistema de salud y un montón de cosas que suman a eso, pero creo que toda la mentalidad de todavía estar limitado. Entonces, bien, ahora sí entrando al tema, mira, yo sinceramente te conozco de mucho, bueno, no de tanto tiempo, pero esto es un podcast de emprendimiento y cada invitado siempre tiene un negocio detrás. O sea, yo lo invito porque lo conozco del negocio. A vos te conozco de varios. Entonces, no te diría como que, a ver, explícame esto, pero me gustaría saber la mentalidad de qué crees que es lo mejor de vos haber emprendido, tener ya ahora la etapa de empresario. Bueno, y después vamos a hablar de político, que eso no pertenece a este podcast, pero más me gustaría saber qué es lo mejor de haber emprendido. Bueno, a tu pregunta, César, lo mejor de haber emprendido me parece que es al sentir que has construido algo. Sí. Creo que ese sentir que construiste algo tanto para vos, para tu entorno, para las personas que trabajaron con vos, para tu país porque aportás con impuestos, para esas personas, repito, que le diste una fuente de empleo, para aplicar lo que aprendiste tal vez en experiencias anteriores de tu vida, ya sea algún trabajo que estuviste o cuando estuviste en la universidad o en el colegio. Entonces, el poder aplicar aportando algo a tu entorno me parece que es algo, es lo que la parte bonita de haber emprendido, más allá del resultado, porque cuando uno emprende sabe el riesgo, mentira, cuando uno emprende cree que hay un riesgo, pero realmente cuando ya estás en la cancha, el riesgo es bastante mayor sí, al que como que uno pensaba. subestima lo mal que puede salir todo. Sí, estás como que súper positivo, ves tal vez más la parte buena que la parte Claro. de lo que puede no ser bueno. Y bueno, cuando ya estás en la cancha, te das cuenta que el riesgo era mayor, pero te queda ese sentimiento de lo positivo, el haber aportado a mi entorno, a mi país. ¿Y qué crees que es lo peor de estar, o lo más retador de haber emprendido? Haberlo hecho en Bolivia. Me parece que Una gran realmente carrera. emprender en Bolivia no es como emprender en otros países. Aquí me parece que es bastante más complicado por todo lo que vemos, ¿no? Sí. Desde el tema cultural hasta el tema legal, el tema del sistema, el tema de la corrupción en exceso en los diferentes entes con los cuales tenés que tratar. Sí. Permanentemente cuando sos empresario, emprendes algo y querés ser formal, claro, porque podés también arrancar algo que no sea formal, pero cuando toca ser formal, te toca estar lidiando con uno u otro ente del Estado y muchas veces te topas con cosas que no son las que esperabas. Claro. Y muchas veces se ponen más trabas de las facilidades que uno esperaría al darse cuenta que uno quiere emprender formalmente. Entonces, creo que esa es la parte menos positiva el haber sido en Bolivia con todas las trabas o todas las dificultades que te pone el sistema boliviano en sí. Y el mayor, o sea, el reto puntual en cuanto a lo que nos comentabas, ¿vos tenés alguna experiencia así puntual que haya sido como que el tope de lo más difícil que ha pasado? Porque yo entiendo que la carrera de emprendedor, empresario, siempre es llena de retos, obstáculos y demás. O sea, siempre hay problemas que solucionar. Pero, ¿cuál es el top de esos problemas que has tratado de solucionar? Bueno, te puedo comentar varios problemas por los que hemos atravesado emprendiendo o ya hablando como empresas consolidadas, pero te puedo comentar ahora uno que es el que lo tengo más vigente porque me sucedió recién. Vos conocés Haka, que es una empresa comercial,
cual fui fundador, he sido socio, he sido el gerente durante todo este tiempo. La empresa como proyecto en sí tiene 13 años prácticamente, como SRL tenía 8. Y nuestro principal proveedor era Kimberly-Clark, una empresa que nos proveía papel higiénico, pañales y todo esto. Y después de una relación comercial tan larga y aparentemente tan sólida, el 31 de agosto me mandan una carta, a las 6 de la tarde me llega la carta y me dicen, ya usted no es nuestro cliente prácticamente, finalizamos la relación comercial el día de mañana. Así de pronto. Teniendo decenas de empleados ahí en la empresa, teniendo un montón de deudas en el banco, todo. Y fue como un balde de agua fría, porque no, en plena pandemia tampoco podés ir si tenías un empleado que tenías que despedir, que tenía un problema con el Ministerio del Trabajo, no ibas a ir al Ministerio del Trabajo porque estaba la pandemia. Habíamos sufrido varias personas en estado muy crítico en la empresa esos días, esas semanas anteriores por el coronavirus. Muchos de ellos llevaron el virus a su casa trabajando en la calle porque Jaca no paró en ningún momento de la pandemia, porque como vende productos de primera necesidad, entonces siempre hubo el permiso de circulación. Entonces Jaca siempre estuvo trabajando y de pronto gente falleció, ¿no? Algunas personas llevaron el virus a su casa y su familia, algún familiar falleció. Una madre, una suegra, una abuela. Y con toda esa coyuntura, Kimberly-Clark nos hace eso, ¿no? Nos cierra, nos cambia la figura que teníamos, nos anula la relación comercial y con lo cual nos quedamos así, sin el principal proveedor y había que ser creativos, ¿no? Entonces a partir de ahí estamos ahora en eso, estamos siendo creativos. Esto pasó ya, mira, hace varios meses, pero un golpe tan fuerte, sí tenés varios meses para poder solucionarlo. Así que creo que en este momento te puedo contar que fue el golpe más fuerte que nos ha tocado vivir como empresa estos últimos años. En ese proyecto concreto que es Jaca, ¿no? Que vos has conocido porque hemos estado muy de cerca con vos en esos años. Bueno, es un yo no estaba consciente de esto y me imagino el problemón que te supuso eso, ¿no? O sea, y en cuanto a la mentalidad, ¿cómo lograste superar? Es que me encantaría saber los días siguientes, cuál fue tu manera de actuar, cómo lo viviste, cómo te sentiste, o sea, y cómo lo superaste día a día, ¿no? O sea, así resumido, porque esto me imagino que debe ser toda una historia entre tratos legales y demás, pero en cuanto a mentalidad. Intentar ser positivo, intentar ver que algo se podía hacer más allá de ponerse molesto, si quieres llamar la palabra, por una actitud que por un lado, y yo lo dije en una reunión que tuve con los señores, les dije, la forma de actuar no es ni profesionalmente correcta ni éticamente correcta, porque si bien vos podés tener algún motivo para no trabajar con uno u otro socio comercial que tengas, sí, ya sea proveedor, ya sea cliente, ya sea cualquier persona con la cual te relaciones comercialmente, pero existen formas. Entonces una relación en promedio una década, no podés cambiarla con horas de anticipación, siendo consciente, porque el día a día te mostraba eso, que esa empresa trabajaba con un gran porcentaje de su producto con lo que vos le proveías. Entonces, por un lado el tema de ser positivo, y por otro lado, intentar ser creativo, ¿no? Claro. Y por otro lado, también ser consciente de la realidad, porque en Bolivia la pandemia y la situación económica hace que el escenario sea un escenario más complicado que el de hace, por ejemplo, 5 años, 4 años. Sí. Entonces, también siendo muy realista de lo que había que hacer, ¿no? Entonces, tocó hacer ya con la creatividad varios movimientos, varios cambios, por supuesto, con muchos años colaterales, como siempre, me imagino, pero yendo para adelante. Entonces, tal vez ese... Sí. Algo y como decís, ¿no? Como hemos sido amigos todo este tiempo y vos viviste una parte en la cual Jaca estaba muy bien, sí. Y ya ahora te estás enterando, porque nos vemos el tiempo, de que hoy prácticamente esa Jaca ya no existe, es una Jaca que tiene que haber sido muy distinta después de eso. Ahora sí, pasando más al plano personal, ¿cuáles vos crees que son tus inspiraciones? Que vos tenés dos facetas, tanto de empresario como político, pero me imagino que tenés inspiraciones de diferentes lados. Hablemos del lado empresario y de ahí vamos al lado político. ¿Cuáles vos crees que son tus inspiraciones en cuanto a empresario? Yo tengo una persona que me inspira mucho en Santa Cruz, que es un empresario con mucho suceso en el país, que
ayuda mucho al país, no solamente con las fuentes de trabajo que da o los impuestos que paga, sino inclusive ha fundado universidad. Ayuda a muchas personas. Se llama Víctor Hugo Jiménez. Okay. Es una persona de muy bajo perfil, de muy bajo perfil porque es su estilo. No vendría al podcast. No vendría al podcast. O puede ser que sí, puede ser Okay. que sí, no lo sé, pero él para mí durante mis primeros años de empresario o de emprendedor ha sido un coach. Ha sido un coach. Entonces, cuando yo lo conocí, cuando yo era empleado de una empresa, así lo conocí, yo era un empleado de una empresa de iluminación. Yeah. Y él era muy amigo del dueño, que en paz descanse, falleció el dueño de esa empresa, una persona a la cual yo lo tenía un cariño de tío, falleció hace unos meses de coronavirus, un cariño de tío. Entonces llega Víctor Hugo Jiménez, que era su amigo, y comenzamos a charlar, y a partir de ahí yo, con el impulso de él, también fui fundando Jaca y otros proyectos empresariales que tenía. Entonces, él es Víctor Hugo Jiménez, ha fundado la UDI, por ejemplo, que es la universidad que está aquí en el norte, solamente con el fin de aportar el tema académico a la sociedad. Tiene un montón de emprendimientos, de empresas ya súper sucedidas en el país, y él para mí es un referente como empresario que tenemos aquí en el país, y para mí es mi referente. Gran historia. O sea, no lo había escuchado, creo que no habíamos tenido esta conversación, y a mí me encantaría conocerlo, ni siquiera había escuchado de él, y bueno, yo estoy al tanto de todo, pero... Hay una anécdota muy interesante que viví con él, que me gustaría compartirla con ustedes. Claro que sí. Con vos. Cuando yo era empleado todavía en una empresa, no en esa que él me conoció, yo luego cambié de trabajo, estaba en otra empresa y ya tenía yo posibilidad de acceder a créditos porque ganaba un salario de gerente, era el gerente en esa empresa, y el banco me ofrece. Yo tenía una vagoneta concreta soñada, era una vagoneta de Nibol, estaba parqueada ahí en un lugar concreto y siempre era mi ruta y yo pasaba y decía, quiero esa vagoneta. Entonces, cuando el banco me ofrece dinero para financiarme esa vagoneta, yo paso con mi coach después de un almuerzo con Víctor Hugo Jiménez y le digo, mire coach, es esa la vagoneta que quiero. Y el banco me está ofreciendo el crédito, la puedo comprar. Y me mira, ahí Jaca, no era Jaca era un pequeño proyecto de distribuidora de 2 personas en un cuarto en una casa de mi familia que me prestó. Y me dijo, ¿y cómo está tu distribuidora? Me dijo, ahí está avanzando. Le dije, ya estamos con unos cuantos clientes. ¿Y tienen vehículos? No, me dijo. Usted sabe que no tiene, le dije. Lo terciarizamos, no teníamos ningún auto propio. Pero hay un furgoncito que en un momento me iba a comprar y me dice, mira, me dice, si te compras tu vagoneta hoy, te vas a quedar todavía en la empresa sin furgón. Y la vagoneta nunca te va a dar un furgón. En cambio, el furgón algún momento te va a dar una vagoneta. Entonces, vos deberías comprarte primero el furgón y vas a ver que después vas a tener muchas vagonetas. Me dice. Y así fue. Me compré el furgón usando ese financiamiento, el furgón, luego otro camión, luego otro camión. Y el cuarto vehículo fue comprarme una vagoneta, que era mejor que la que, porque ya había pasado 2 años, entonces era mejor que la que había visto yo entonces. Sí, esa historia me la contaste, pero no sabía que el protagonista era Víctor Hugo. Así es, él fue el protagonista. Qué buena historia, la verdad que sí, creo que hemos charlado y alguna vez me diste algún consejo de ese tipo y fue ahí cuando me contaste la historia, porque yo quería algo así, no vamos a hablar de ese tema tan personal, pero sí, me diste el consejo de que no, que espere, que se invierta en el negocio. Y gracias por el consejo. Es por contarte esa anécdota también, claro, compartirla, sí. Porque me hace recuerdo. Y lo que repercute tu mentor, o sea, tu mentor te dio ese consejo y vos, o sea, estoy seguro que ni siquiera me lo trasladaste solo a mí, probablemente se lo trasladaste a un montón de gente que sí le sirvió. Y creo que eso es más valioso. Creo que la gente no dimensiona lo que puede impactar tanto a vos como a los siguientes con el mismo consejo. O sea, me encanta eso. Creo que, o sea, estoy emocionado porque sí lo he vivido el consejo. Así que gracias, Gustavo, y gracias, Víctor Hugo, igual. Gracias, César. Ahora, y estas preguntas siempre les digo aquí a los que tengo en la conversación, es que son preguntas que probablemente me las haría yo en algún punto y sí me hicieron como una contrapregunta, pero no las he respondido porque quiero responderlas de manera natural. Pero la siguiente pregunta es el consejo errado que escuchas a menudo. O sea, ¿cuál es ese consejo
que vos crees que se le da a los emprendedores o a los que están iniciando que está mal? O sea, un consejo que escuches que sea famoso, pero que para vos está mal. Más que un consejo que haya escuchado que está mal, creo que tal vez a veces es una prioridad que se toma cuando uno emprende. Okay. A veces cuando uno emprende, tenés la prioridad, por ejemplo, de querés ahorrarte sueldos de la gente, entonces la querés tener informal. Entonces, me parece que ese es sí, puede ser un consejo. Vos acabas de decir, sí, la gente a veces aconseja y dice, en Bolivia hacerlo todo informal, hasta que pueda tener tu gente sin afiliar al seguro médico, tener la gente así, no evadir impuestos, no pagar factura, porque entonces me parece que esa es una generalidad que si bien se vive, porque por supuesto que ser formal es muchísimo más duro, porque es un país donde pareciera que se apoya al informal y se castiga al formal. Claro. Pero para hacer cosas a largo plazo hay que construir las bases bien y hay que hacer las cosas formalmente. Sí. Entonces, por supuesto que es el camino difícil. Entonces, yo no seguiría ese consejo cuando te dicen, porque vivís en Bolivia, hacer las cosas informales, porque el gobierno o el país es un sistema para lo informal. Entonces, sí, pasa, es lo más fácil y es lo común, pero si querés que tu emprendimiento se convierta en algo sólido y sea algo a largo plazo, tiene que ser, bajo mi criterio, algo bien construido, con buenos cimientos y todo lo mejor y más formal que pueda hasta lo que te dé, ¿no? Entonces creo que sí. Sí, yo creo que eso se mantiene. O sea, sí he sido parte de ese consejo, sí en algún punto lo he tomado, pero me da, creo que mucha gente mayor y que tiene empresas consolidadas, de alguna manera buscan siempre cómo evadir, cómo hacer esto, cómo mañarla de alguna otra forma. Creo que sí, es un gran punto porque es un consejo que se da a menudo. Y es el consejo del camino fácil, o sea, no, a mucha gente sí le funciona, pero cada uno también tiene su estilo y sus decisiones y sus principios con los cuales quiere emprender algo formal, algo como tiene que ser o hacer las cosas evadiéndolo, lo que puedas evadir. Ahora, ya entrando un poco al tema personal, ¿vos tenés alguna manía en el trabajo? O sea, algo que tiene que estar sí o sí, algo que tengas que hacer cuando llegue o entre medio o cuando salgas. ¿Alguna manía que las personas que trabajan como vos digan, Gustavo tiene esto, que siempre lo hace? O no sé, ¿tenés algo de ese estilo? Algunas, por ejemplo, todos tenemos, creo, ¿no? Pero, no, sí, aquí cada cosa que han contado. No, las mías son un poco básicas, creo. La primera de que tengo siempre mi agenda y si bien tengo mi computadora, tengo mi celular donde anoto las cosas, tengo algunas cosas digitales con las que me manejo, pero mi cuadernito, mi agendita y mi bolígrafo siempre la tengo siempre conmigo y ahí anoto todo y lo llevo ahí, ¿no? Sí. Después lo otro, que siempre tengo que estar bien alimentado. No me salto mis comidas y necesito... ¿Sos de los que te pones aburrido si no fuerza, desayuno así? Ajá, así mismo. Necesito tener comida. Así que en el trabajo, si estoy trabajando, necesito ir. Hablábamos con una amiga que yo soy vegetariano creo que desde que nos hemos visto, hace 2 años más o menos soy vegetariano. Otra vez repitiendo lo mismo. Pero es un estigma de los vegetarianos que siempre tenemos la tendencia a decir que somos. Pero bueno, y yo hago ayuno intermitente, porque siento que me quita mucho tiempo el desayunar, almorzar, como que prefiero sentarme a comer una vez al día, harto, que no me pese. Y entonces, no tenés ese problema entonces. No. Pero sí, yo creo que me considero igual que siempre lleva, porque esto lo podría hacer en mi celular, o sea, tener las preguntas en mi celular, pero creo que tanto libros como anotar a mano me gustan. O sea, creo que hay algo de romanticismo ahí, que en los libros más que todo, porque tengo un montón de libros que tranquilamente, y cuando viajé me hizo acordar de eso, volví como con 60 libros, que en una tablet como que me puedo haber ahorrado todo el espacio de la maleta en esos libros. Pero sí, soy un amante de los libros en papel. Sí. Igual me pasa eso. Ahora, ¿vos tenés una rutina diaria estructurada o semanal? ¿Cómo te manejas en cuanto? Porque vos, es que yo entiendo que cumplís tanto con lo que hablábamos del empresario como el
político, pero ¿tenés alguna rutina establecida en cuanto a tal hora me despierto, a esta hora voy a trabajar, de ahí a esta hora dedico a esta empresa y luego me paso a político y, o sea, alguna estructura diaria, semanal que tengas? Normalmente antes la pandemia la tenía cuando era un Ujú. poco más Claro. fácil ir al gimnasio Ujú. o poder ir a un restaurante y comer algo. Sí, la tenía bastante más estructurada antes. Después de la pandemia, la verdad es que me ha desordenado un poco, Como entonces todo. en este momento estoy compartiendo mi tiempo, la mayoría en la empresa. Sí, estoy en la empresa. Hoy se llama Frascati, la empresa que dirijo. Ah, ya. Frascati SRL. Ok. Entonces es una empresa comercial que distribuye papel higiénico, distribuye pañales y inclusive vendemos barbijo. Por eso te pregunté de dónde Ah, tomaste el que tenía, porque sí. vendo justamente ese barbijo. Y bueno, tengo mi oración diaria, intento hacer ejercicio, intento alimentarme saludable, pero he roto un poco la rutina que tenía antes de la pandemia. Sí. Pero sí te puedo decir que soy los que se levanta temprano y se duerme temprano. A las 10:30 de la noche se me está terminando la batería. Ok, ya, Ya ya. sea que me tengas en un boliche, en un Ajá. café o en la O calle, sea, tengo que... lunes, domingo, viernes o lunes, no Siempre, ya 10:30 importa. de la batería se está terminando, Ok. entonces... y bueno, pero no uso despertador hace varios años. Hace Ok. muchos años, Ajá. me despierto automáticamente, bueno, no automáticamente, no soy un Claro. robot, ¿no? Pero me despierto naturalmente entre 6:30 de la mañana siempre, Ajá. pero es porque duermo las 8 horas cuando me duermo. Claro, o Sí, sea, sí. entonces me molesta el ruido del despertador cuando... No, pero si es esa la idea del despertador, que te moleste, va. Entonces no lo necesito, me despierto y ya. Hay un despertador, ahí dato curioso para los oyentes, hay un despertador que yo leí un libro de Tim Ferriss que se llama Mentores y él le hace una pregunta, la mejor compra de menos de $100. Y hay un atleta de CrossFit, pasa que yo sigo CrossFit mucho, pero él entrevistó a un atleta de CrossFit y dijo, la mejor compra que hice fue el despertador que simula el amanecer. Entonces es un despertador redondo que no te da el impacto del sonido, sino que funciona LED a alta potencia que simulan el amanecer con luz cálida y te despertás, en teoría. Lo probé, desperté de los 5 días uno con eso y dije, el cuarto debe estar completamente oscuro. Sí funciona, me sentí muy bien, pero creo que no funcionaría todos los días. Sí. Bien, ahora todo el mundo, o sea, ya preguntamos sobre lo que haces. Ahora, ¿qué decidís vos que sentís que te quita mucho tiempo? O sea, que decidís esto no voy a hacer porque me quita mucho tiempo, me quita energía. O sea, ¿qué decidís no hacer? Últimamente he decidido no hacer nada que me quite la energía negativa, Ujú. es decir, intento no molestarme con las cosas. Claro. La verdad es que es algo que antes te molesta porque, como decís, sí te quita el tiempo, además la energía. Ujú. Porque como te desconcentraste, quedas tal vez buenos minutos o hasta horas, o Sí. hay gente que se queda hasta días con el mismo problema. Entonces he decidido como que evitar que las cosas me molesten. Sí. No sé si es un tema de que pasa el tiempo y sentís que tenés que cambiar eso o algo, pero he sentido que ese es mi compromiso que hice conmigo mismo. Sí. No, que las cosas no me Molestarte. molesten, que habitualmente las cosas diariamente y peor ciertas situaciones sí nos molestan. Obviamente Claro. no conseguís al 100% ese objetivo que te acabo de plantear, pero Obvio, no sos es un una de las monje cosas. también. Sí, pero en general me propuse eso, intentar vivir un poco Y eso más feliz. involucra no ver personas, no tener reuniones no deseadas, como evitar ese tipo de cosas. ¿Sí? Sí, en una buena parte implica hacer lo que te vaya haciendo feliz en el Claro. día a día. Entonces, Ujú. si tenés que evitar ciertas conversaciones, evitarlas. Si tenés que evitar cierto camino, evitarlo. Claro. Si un día quieres evitar una actividad que te vaya a molestar, evitarla a la medida de tus posibilidades. Claro, obviamente. Bien, ahora, ¿cuál crees que fue tu mejor error? Mejor error, digo, fue error cuando vos creíste que cuando lo tomaste fue aquí estoy errando, pero salió bien. O sea, hay algo que hayas hecho que al principio lo veías como error, pero luego te dio buenos resultados. Sí, me parece que el haber invertido mi juventud a, a otras personas o a la sociedad y no a mí, como tal vez lo hubiera podido hacer. Claro. Entonces, en ciertos momentos ya me pregunté si realmente valía la pena. Con el pasar el tiempo, sí, creo que... No, entonces no fue un error. Algo Claro. que en cierto momento de la vida lo consideras un error, pero luego te das cuenta que no es.
Yo el año 2000 y algo, cuando salí bachiller. Okay. Pero mentira, estoy jugando. Pero bueno, cuando yo salí bachiller, yo tuve un premio que era el mejor bachiller de Santa Cruz. Okay. Lo daba el señor Pedro Rivero Mercado, el Deber y la Jama del Rotary. Habían 32 colegios que participaban, si no me recuerdo mal el número de colegios, que enviaban a su mejor bachiller. Sí. Y de esos 32 colegios se elegía a uno. Le daban una medalla de oro con el escudo cruceño. Entonces me tocó recibir ese premio en ese año y recibí algunas ofertas de becas, tanto aquí como también fuera del país, en esa época. Entonces yo decidí quedarme porque tenía una convicción interna por lo que era el civismo, por Santa Cruz, el cruceñismo, la política, Bolivia. Sentí un llamado, no sé, y al final me quedé a estudiar aquí, las 2 carreras que estudié, porque paralelamente fui comenzando una actividad cívica y de activista. Entonces, cuando pasó el tiempo, me pregunté eso, ¿no? ¿Será que fue un error? Claro. Pero al pasar los años me sentí súper contento con los resultados que se habían conseguido con eso y con lo que yo internamente sentía. Entonces, eso tal vez responde un poco a la pregunta. Sí. Que nunca me lo había preguntado, la verdad. Ahora que hay muchas cosas que nunca me había... Interesante lo que estamos hablando, César. Muchas cosas, lo que charlamos, nunca me lo había preguntado. Y vos estás haciendo qué. Y ni siquiera me dijiste que íbamos a hablar el día de hoy al detalle, así que... En realidad, sabes que ya un poco para nuestros invitados siguientes, siempre le doy un macro de lo que vamos a tratar, unas pautas. Pero es que son temas que, como te dije, a mí me gustaría preguntarle a algún mentor que tenga o alguien que admire, a una inspiración mía, me gustaría hacerle estas preguntas y estuvieron bien analizadas. Sí, dejé muchas más de lado porque pues esto no dura 3-4 horas. Entonces, pero siento que estas son las que más me interesan de las personas, porque esto también, a pesar de que es para el público y espero que aprendan, es para mí. O sea, yo lo hago porque quiero saber tus historias, me interesa aprender, me interesa tu trayectoria. O sea, creo que todo eso es valioso, tanto para mí como para la gente que nos escucha. Así que por eso. Bien. Ahora, ya pasando un poco, es que yo te voy a preguntar es que me vas a dar una respuesta como todo buen político y categórico, me vas a decir, o sea, yo te voy a preguntar ¿qué es lo que más cariño le tenés al tema político o al empresarial? Pero... Es cuando te preguntan si te gusta más una lasaña o un churrasco, ¿no? Entonces son 2 cosas muy diferentes. Amo la política porque creo que es una manera muy noble de servir a tu sociedad. Sí. He tenido muchas excepciones sobre la política en los últimos años en este país y en circunstancias con las que he ido viviendo o estando, pero siento que toda persona debería de una u otra manera involucrarse en la política. Sí. Eso es un tema. No te digo que tú no vas a ser candidato a diputado mañana, pero me refiero que no puedes ser ajeno al quehacer político diario, al saber qué está pasando en tu país. No puedes encerrarte en 4 paredes y decir, no me importa la política y no leo ni el periódico. No, o sea, realmente el quehacer diario o tu actividad, lo que sea que pretendas hacer, seas periodista, seas médico, seas abogado, agricultor, cualquier cosa la política va a influir en vos. Entonces, si sos ajeno y ni siquiera sabes qué pasa y no participas, creo que estás cometiendo un error. Entonces, me parece que el servicio que un buen político puede cumplir para su país es una de las causas más nobles a las que un hombre se puede dedicar en su vida. Y el emprendimiento o la empresa privada también me encanta porque no es incompatible con lo que te acabo de decir, la política. Claro. Porque también un buen empresario aporta de gran manera a su país, dando empleos, pagando impuestos, generando valor agregado, generando riqueza, haciendo de su país más grande. Y también pienso que todo empresario debería estar al menos haciendo un seguimiento al quehacer político, no quedarse ajeno. Yo ayer, por ejemplo, estuve en una localidad muy lejana aquí llamada Pampa Grande. Estuve por Pampa Grande, desde Samaipata, 1 hora y media más para allá. Un camino pésimo para llegar allá. Gente que me pidió llevarla, por ejemplo, de una pequeña localidad a otra. Estaba yo en un vehículo, nos para. Una señora que iba
con sus 2 hijitos, yo creo que de 2 años a 3 años más o menos. Los niños, su cara toda llena de suciedad, su cuerpito también. La señora demacrada con el sol, que la piel quemada, resquebrajada, y un perrito en la bolsa. Era una señora con 2 niños, un perrito. Y cuando se baja de la camioneta, yo me bajo y le pregunto un poco de su vida. Y le digo, ¿y usted qué hace? Esta es mi rutina diaria, me cuenta ella, claro, con timidez y así como habla una persona que no te conoce y de ese lugar, con mucha timidez, me dice, yo hago esto todos los días. Estoy volviendo del Chaco, me dice. Entonces ella, todos los días, tempranísimo en la mañana, con quien puede va y la bota prácticamente ahí donde sea en el Chaco. La mujer se entra caminando un buen trecho hasta llegar al lugar, hace su trabajo con los 2 hijitos ahí bajo el sol, sin comida, con el perrito ahí. Y esa hora que yo volví a las 6 de la tarde. Entonces, de las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, la mujer bajo el sol, al Chaco, y volviendo a la otra localidad para dormir. Y al día siguiente lo mismo. Y así todos los días de su vida. Entonces, esos niños, ¿qué calidad de vida le pueden tener? Esa señora, si tiene un problema de salud grave, ¿dónde se lo va a poder curar? Entonces, te cuento esto porque vos me preguntaste ahorita lo de la política. Entonces, cuando vos ves eso y te das cuenta, ese lugar no tiene un buen camino. No hay condiciones para la gente, no hay absolutamente nada. Y la gente que entra de turno, porque el político en su cargo es de turno, Claramente. entra de turno, no ve las cosas esenciales muchas veces de lo que se necesita. Y parece indiferente. Entonces, si el país tiene dinero y un político hace su trabajo, va a mejorar definitivamente la condición con la que vive esa comunidad, de la cual te estoy dando un ejemplo ahorita porque lo viví ayer hace unas horas. En realidad yo me voy a quedar un poquito más tiempo en ese lado y me vine más temprano porque tenía un compromiso con vos de llegar y que estemos aquí. Me parece importantísimo que podamos conversar. Entonces, cuando ves esa clase de cosas, te conmueve si tenés justamente esa sensibilidad social. Y si te quedas indiferente y no haces nada, creo que estás pecando por omisión también. Entonces creo que ese llamado a la política, si quieres llamarlo política, porque puede llamarse igual civismo, actividad social, ayuda social, puedes llamarla de diferentes cosas, depende de cómo sentas que sea tu vocación, pero debe ser algo que te involucre con tu sociedad y con tu entorno. O sea, como te digo, lo de ayer fue muy duro. El perrito sarnoso, los niñitos llenos de suciedad en su cara, la señora... Mira, otro ejemplo. Hace unos años fui a un lugar que se llama Chochís, una comunidad hermosísima, el paisaje que pertenece al municipio de Roboré, hacia el este. Y llevamos una brigada médica para ayudar a la gente, para ayudar. Conseguimos, mi papá es médico, le pedí que me haga el favor de ir él con otros señores médicos más ahí para ayudar. Fuimos a Chochís a que les hagan Papa Nicolau a las señoras, que es un examen elemental para que las señoras, si tienen cáncer uterino, se detecta a tiempo. Si no se lo hacen, ese cáncer puede avanzar y puede, obviamente, terminar con la vida de la mujer. E hicimos esa brigada médica ahí en Chochís y un gran porcentaje de las señoras que se hicieron atender ese día en esa brigada médica, sin costo, obviamente, era primera vez en su vida que se hacían Papa Nicolau. Y obviamente salieron varias señoras que tenían cáncer y se las derivó al oncológico aquí en Santa Cruz para que se traten. Pero estoy contando momentos, anécdotas puntuales que me han tocado vivir estos últimos años, claro, que te hacen sentir que tenés que tener algo de sensibilidad social y algo de interés y voluntad para involucrarte en aportar con algo, valga la redundancia, a que eso mejore. Y bueno, entonces es eso lo que me emociona de haber participado en la política. Yo estudié en un colegio que hacía bastante ayuda social, entonces íbamos a lugares súper pobres y veía que se podía ayudar, ¿no? Claro. Y la parte empresarial me parece súper importante porque es algo que también es bien tangible, porque vas a dar un empleo, porque vas a aportar impuestos, que acabo ya de decir varias veces el tema, pero te permite crear eso. Solo que en las condiciones que tiene Bolivia, claro, eso es realmente algo bien difícil, ¿no? Por el tema de todo lo que ya todos sabemos aquí. Entonces, esas son las dos cosas que me llaman, querido César, que me acabas de preguntar. Y se escucha tu pasión por lo político. La verdad que yo conozco varias historias tuyas con respecto a por qué te conmueve tanto diferentes tipos de sucesos como los que nos contás. Pero sí, me
Me gusta escucharte de esa forma porque creo que los políticos aquí se encargan de, y lo hemos comentado antes en el segundo podcast, es un concurso de popularidad y creo que vela por su propio bienestar y de ahí, pues bueno, lo que sobre para los demás, si es que sobra algo. Entonces, odio eso y bueno, ya lo comentamos, no hay para qué hablarlo de nuevo. Ahora sí, Gustavo, pasamos un poco más al tema personal. ¿Y qué es tu hobby fuera de la política, fuera de tus emprendimientos? ¿Qué es lo que disfrutas hacer fuera de todo eso? Me encanta viajar. Sí, 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 Eso se es lo nota. que me encanta. Lo vi. A ver, hago una investigación previa antes de tener esta conversación y vi que en tu Instagram, por todos lados, fotos. Viajar lo que, bueno, me encanta viajar, me gusta viajar. Y me gustaba ser tu alumno de CrossFit también, César, que era lo que me encantaba. Eso nadie lo sabe, no mucha gente lo sabe. O sea, que nos están viendo. Sí, que eras Instructor. un profesor de Sí, CrossFit. sí, sí. Ahí, eso me encantaba, entonces me encanta la actividad eh, física. Digo, por la pandemia todo ha cambiado, pero me gustaba ir con vos al CrossFit, me gusta ir al gimnasio, pero principalmente me gusta viajar, me gusta viajar. Tanto localmente, porque he visto que tenés hartas fotos locales. No sé, pues, Samaipata, tenés... ¿dónde más vi? En Chochis igual tenés. Entonces, y tanto y tanto. Por Santa Cruz me gusta viajar y también afuera del país me encanta viajar. Me encantan las playas, me encanta y me encanta cocinar también. Claro. Me encanta Bueno, cocinar. No sé si eso ya te había contado no, no, antes. no. Es otro hobby que tengo. Me encanta cocinar. Y ahora, ¿a vos te gustaría ser famoso? Le digo a una persona que tiene casi 40.000 seguidores en Instagram. O sea, ¿te gustaría ser más famoso? ¿Te gusta la fama? ¿Cómo te querés convertir en famoso? O sea, No, si vos mirás ahora mi Instagram, hace unos meses tiene como 50 y algo mil seguidores y lo cerré. O sea, está como privado ya. el Instagram. Sí. Y mi fanpage que tenía igual oficial o algo, igual la tengo cerrada. Como que hace varios meses Ya no. no estoy, no es lo que me motiva el tema de la fama. Sí. Entonces siento que cumplí un ciclo en la parte pública, llamémoslo así, como una persona pública, que era cuando estaba ocupando algunos cargos públicos. Entonces pasé esa etapa, la siento como una etapa muy linda donde aprendí y aporté lo que humanamente pude, lo más que pude. Y ahora esa parte de pública, llamémoslo así, la tengo bastante reservada, más bien estoy con una vida bastante discreta. Bajo perfil. Sí, vi que tu última publicación fue de tu cumpleaños. Sí, fue mi cumpleaños, el 6 de octubre. Sí. La compra más absurda que has tenido. ¿Qué has hecho? Me imagino que varias. He hecho varias cosas absurdas. He comprado varias cosas absurdas, perdón. Esa es la pregunta. La top. Me he comprado un amplificador de oferta pensando que iba a instalar unos parlantes y al final no instaló los parlantes y los del amplificador ahí. Pero era de oferta y estaba. Sí. Eso fue algo absurdo. Última vez que bailaste. Bailo seguido. Sí. Bailo seguido, sí. ¿Y la última vez? Hace 3 días. Sí. Bueno, ok. Ahora, no sé, me gustaría saber un poco tu opinión de la política actual, así en unas cuantas frases, para no irnos, porque yo sé que puedo ser un gran crítico de la política actual. Pero no sé, alguna opinión así corta. ¿Como una frase? Sí, o sea, o que no nos extendamos hasta... Pero no tenemos mucho tiempo tampoco, así que, no sé. Yo creo que el mundo necesita buenos políticos y necesita que la gente se interese más por la política. Pero también creo que cada pueblo va teniendo con el pasar del tiempo los gobernantes que se merecen. Y creo que la gente que se dedica a lo público, honestamente, es gente que se debería respetar y tenerla como gente como una vocación de servicio, la cual es muy poca. La verdad es que la gente que se dedica a esto es muy poca la que lo hace con esa vocación de servicio, pero a esa gente creo que hay que valorarla, respetarla. Y eso lo creo de ese tema político en este momento, si me lo preguntas así como muy a lo personal, una opinión. De ahí, bueno, no, repetir lo que te dije hace un momento, ¿no? Que la gente debe involucrarse en la política y que el mundo necesita buenos políticos. ¿Qué crees que es lo peor de Bolivia? En general. O sea, Pienso la que mayor falencia.
Lo que acabamos de hablar hace un momento, o sea, la gestión política que se hace en todos los niveles, no te digo solamente un gobierno o un nivel, en general, es una de las peores cosas que tenemos. O sea, no puede ser, como te decía, esa carretera que yo tomé el día de ayer que te comentaba, Claro. la antigua carretera Cochabamba, que sea una parte totalmente deteriorada, donde las curvas la gente maneje como le dé la gana, donde no hayan protecciones para que la gente no se caiga al precipicio. Entonces, ¿y eso qué son? Son malas gestiones políticas. Son cosas que se hicieron o mal, o no se les hizo el mantenimiento, y no hubo una voluntad política. Entonces, cuando ves gente que en otros países se salva por una enfermedad, porque tiene un sistema de salud bueno, y en Bolivia esa pobre gente se tiene que morir con la misma enfermedad. ¿Por qué? Entonces, ese niño tuvo la desgracia de que su mamá nazca en ese país y no en el otro, y por eso perdió a su mamá y quedó huérfano y creció sin mamá. Entonces, esa parte es por la política, no una buena parte, por los malos políticos que no hicieron su trabajo. Entonces, y así podemos ver los ejemplos de cada cosa, cada día, en todos los niveles y en muchas épocas. Entonces, pienso que de las peores cosas de Bolivia es la mala gestión política que ha tenido que vivir durante muchísimos años, y también un tema de la cultura de la población en general, que uno a veces ve que se hace, por ejemplo, esos temas que vemos el día a día, que lo ves en el colegio, que que manejaba delante de vos tiró la basura, el otro violó los impuestos, no los pagó, el otro lo coimió al policía. Entonces, esa parte de la cultura, que si podemos llamar la cultura, o del modus vivendi del boliviano, que nos parece tan natural, cuando uno viaja a otro país y lo ves, no es natural. No te adelanta por la izquierda, en la curva no te va a adelantar el camionero, el policía no va a hacer eso. Entonces hay un montón de cosas que lo ves. No estoy generalizando, pero sí estoy hablando de que es un problema latente en una sociedad que vivimos en el día a día. Y lo tomamos como normal. Sí, exactamente. Y eso es lo más triste, creo. Sí. Bien. ¿Y lo mejor? Para terminar con eso, ¿qué es lo mejor del país? Lo mejor, que creo que somos una sociedad alegre en general. Creo que somos una sociedad, al menos en Santa Cruz, que es donde he vivido la mayor parte de mi vida, somos una sociedad alegre, hospitalaria, querendona de su pueblo, querendona de su gente. Somos felices en general. Me parece que eso es algo muy lindo del boliviano. Sí. Ahora, para terminar, ¿qué viene para ti en un futuro? O sea, ¿cuáles son tus planes a futuro? No sé si nos querés comentar algo en cuanto a empresarial, político. Bueno, en lo empresarial estoy trabajando en este proyecto que te digo, que es Frascati SRL, que sería una Jaca 2.0 o 4.0. Claro. Entonces estoy a full con eso. Estoy súper emocionado con el proyecto. Estamos trabajando por construir algo más lindo de lo que ya se construyó, y estoy enfocado en eso. Ese es mi proyecto. Y en lo personal también mejorar un poco los hábitos que tenía antes, con los que estaba contento, como te decía, volver a hacer ejercicio, poder leer un poco más. Entonces eso es lo que tengo en el corto plazo. Muchísimas gracias, Gustavo, por estar acá. Gran conversación, corta sí, pero muy buena. Gracias, César. Gracias a vos, y de verdad que este tiempo se pasó súper rápido. Un gusto verte y un gusto que me invites aquí. Gracias. Gracias a todos por vernos, escucharnos, y nos vemos en el siguiente capítulo.